tardes. Tenemos que agradecer en primer lugar a la licenciada Amparo Medina, que nos visita desde Ecuador por cuarta vez, ¿verdad, Amparo? Sí. Está por cuarta vez en la Argentina en una tarea descomunal, una tarea enorme, frente a una situación preocupante en todo el mundo, también ahora para nosotros, que es una campaña internacional y también nacional respecto de la despenalización o legalización del aborto y de cosas conexas con esta cultura de la muerte, como se la suele llamar. Le agradecemos a Amparo, que ha tenido y tiene todavía en Buenos Aires una agenda terrible, una agenda muy exigente, le hemos robado unos minutos. Le agradecemos también a la gente de la Universidad Católica, que ha permitido, para hacerle más fácil a Amparo esta entrevista, nos ha permitido grabar para nuestro programa Todos los Caminos esta pequeña entrevista con Amparo Medina. Amparo, estás aquí desde el 16 de agosto, ¿verdad? Ajá, así es. Y has estado en distintos lugares. Te oí la vez pasada, creo que fue el día que llegaste, hiciste algunas menciones y algunas alusiones a la situación argentina, concretamente en este tema. Para los oyentes, y que tengan una idea de cómo funciona esto, por si no lo recuerdan o no lo saben, en la Argentina desde 1984 ha habido hasta hoy 30 proyectos de despenalización del aborto de distinto tipo. En la actualidad quedan 16 ingresados y que tienen estado parlamentario, 5 en el Senado de la Nación y 11 en la Cámara de Diputados. Actualmente se está discutiendo uno que caducó el año pasado, estaba presentado en el 2007, caducó porque no tuvo tratamiento, y una ONG que propone la despenalización y la legalización del aborto lo volvió a presentar y en este momento está en vigencia. Y se han ido haciendo, como se hizo con la ley de medios en la Argentina, una serie de reuniones públicas para tratar este tema en el ámbito del Congreso de la Nación. Hace un mes, el 13 de julio, se hizo la última y estuvo Luz Mejía hablando, Luz Mejía de Naciones Unidas, estuvo hablando a favor de la despenalización del aborto. Esta situación, ¿cómo la ves vos? Gracias a tus viajes, y lo haces por toda América por lo pronto, tenés una perspectiva de qué es lo que está pasando con este tema. ¿Cómo ves en esa perspectiva la situación argentina respecto de despenalización del aborto y legalización? Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Y gracias por todo el cariño recibido. La verdad es que en Argentina ya me siento como en casa, me siento muy bien. Pero con respecto a lo que tú me estás preguntando, hay algo que es muy importante tomarlo en cuenta. No es la situación de Argentina, es la situación de América Latina. Es una situación planificada, es una situación muy bien elaborada y muy bien establecida dentro de las mismas cumbres y de las mismas conferencias que ha organizado la ONU, que en comunión con la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OPS, es decir, varias organizaciones, entre las que se cuenta el Fondo de Población de las Naciones Unidas y varias ONGs privadas de cada uno de los países, que se empieza a trabajar en función de una meta en común. Esa meta en común es legalizar el aborto en América Latina, y para eso tienen ya dentro de la estrategia un marco legal. Este marco legal se lo negocia con ingenuos congresistas, ingenuos asambleístas, que lo miran como una posibilidad de salir a la palestra pública, de ganar votos, de ganar un prestigio político, entre comillas, y toman esas iniciativas legales que ya están elaboradas. Ninguna iniciativa legal del aborto ni de la homosexualidad son hechas por un asambleísta. Son entregadas en paquete, son recetas legales que ya están hechas, que se las entrega a estos ingenuos congresistas y también muñecos de todo este ardid que es para legalizar el aborto, y lo utilizan y los ponen. Si ustedes revisan la iniciativa legal que hay en Perú, que hay en Ecuador, la que se legalizó en México, la que se quiere hacer acá en Argentina, es la misma. Es una receta aplicada a nuestros países. Entonces la situación que tiene Argentina es clave, porque hay 3 países claves dentro de todo este continente del Cono Sur, excluyendo a Brasil, porque Brasil es un continente en sí mismo, ¿no? Al resto de países que van desde Panamá, Colombia hasta Argentina,
lo que se piensa hacer es coger 3 puntos. El un punto es Colombia, que es un país católico por tradición, y ya le despenalizaron el aborto con Mónica Roa. El siguiente punto es Argentina, en donde siempre ha habido toda esta tendencia hacia el macho argentino, conquistador, y esa es un poco la estructura social, digamos, que se vende, ¿no? Entonces, ahí les legalizan el matrimonio homosexual. Y el tercer punto es tomar a México como parte del continente latinoamericano para que 2 espacios que son netamente religiosos y un espacio que es netamente caracterizado por ese espacio de conquista muy varonil, botarlos al piso. Y una vez que cae estas 3 piezas del dominó, el resto va cayendo. Hasta el momento no les ha resultado, porque la idea era que hasta el 2010 ya América Latina esté totalmente legalizada. Entonces, ahora el juego es, les legalizamos en Argentina el matrimonio homosexual y el aborto, y eso es en todo lado. En México fue primero el aborto, luego el matrimonio homosexual. Ahora en Argentina es primero el matrimonio homosexual y luego el aborto. La estrategia es la misma en todo lado. Curiosamente, en la Argentina, como vos sabés, y se nota, porque si fuera una cosa tan fácil no habría debate, sobre todo en el ámbito del Congreso. Si hubiera una ideología del aborto, está discutida. Esto es, me refiero ahora a ese adjetivo que usaste para los políticos, que es ingenuos. Sí, o títeres también. O títeres también. Incluyo yo uno más, si estás de acuerdo, que es el que por convicción lo hace. Es decir, que pertenece a una ideología de la que después te quiero preguntar. Sí. O que tiene una configuración mental que dice el aborto tiene que existir el matrimonio homosexual y todo lo demás. Curiosamente, el partido en este momento gobernante, o la fracción del partido justicialista en este momento gobernante, es la que presentó el proyecto que está en tratamiento en este momento aquí. Del seno de ese mismo partido, de esa misma representación en el Congreso, de lo que se llama aquí el Frente para la Victoria, surgen las voces críticas, es decir, tienen 50 y 50. Y esta realidad se reproduce en todas las representaciones políticas que hay en el Congreso en la Argentina, 50 y 50. Me interesa el 50 que no está de acuerdo. Me interesa porque quiero saber por qué no está de acuerdo, a ver si es una oposición consistente. Los otros son títeres, muñecos, idiotas útiles, le decimos en Argentina, que compran un paquete que les venden y obedecen, se la veña y obedecen. Son justo los que hablan en contra del imperio. Y exactamente, a los pies del eso imperio. Es curioso, Sí. Eso es curioso. La relación de la izquierda como ariete de una política mundialista. Totalmente imperialista. Absolutamente imperialista. Eso es una contradicción. Sí. Eso es una contradicción. Después hablaremos dos segunditos sobre eso. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema cultural que está detrás de la discusión de la penalización del aborto? Porque uno pensaría, esto no tiene discusión. Mira, hay algo que es importante trabajarlo dentro de este tema, y es que más allá de un espacio cultural, social, que te permite divisar realmente propuestas y resultados sociales concretos, estás hablando de una cultura que tiene un rédito económico. Es decir, estamos frente a una cultura de consumo. De lo que estamos en este momento discutiendo es cuántos millones ganan unos a costa de la muerte de otros. Es así de simple. Detrás de todo esto de que es un derecho, no es un derecho, es una problemática, no es una problemática, está el hecho de que hay un grupo de organizaciones farmacéuticas, empresas internacionales que ganan millones y millones de dólares detrás de estas políticas. Yo te vendo anticonceptivos desde que eres adolescente, te regalo muestras gratis cuando tienes 10, 12 años y me garantizo una serie de clientes durante 40, 50 años. Y claro, te lo venden muy bonito porque te hablan del placer, del derecho. Aquí mismo estaba diciendo que dice, no pasa nada, lo hacemos porque queremos, es tu derecho al disfrute. Sí, todo eso suena muy bonito, son eslogans muy bien elaborados, son campañas de marketing y publicidad muy bien estructuradas que te venden un producto desde el placer, desde el sentirte bien. Y obviamente dejan millones de dólares. Esta cultura del consumo, en donde inclusive úsese, abúsese y déjese, y si no me sirve lo desecho, está totalmente enraizada en nuestros jóvenes. Si tú les oyes a muchos jóvenes, bueno, ¿y qué pasa si es que yo quiero tener relaciones sexuales? ¿Por qué tengo que casarme? ¿Por qué tengo que
tener un hijo? ¿Por qué tengo que enfrentarme a esto? Pues simple y llanamente porque estamos en una cultura del consumo sin responsabilidad. Todo aquello que me cause placer y no me dé responsabilidad me viene muy bien. Pero si ya me causa placer y me da responsabilidad, ahí lo tengo que desechar automáticamente. Y eso se traduce también en el embarazo, también en el matrimonio. A eso hay que sumarle el hecho de que nosotros lo hemos tomado como un derecho. Es decir, las mujeres nos hemos comido el cuento de que matando a nuestros hijos estamos ejerciendo un derecho ciudadano. O sea, hemos llegado al punto de que la ciudadanía ahora es matar. Yo tengo un derecho humano y mi derecho humano es elegir si quiero o no quiero un hijo. Si me embarazo, tengo el derecho de abortar, que no es nada más que matar a mi propio hijo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ser mejor, de sentirme realizada, de tener un título, de llegar a ser alguien en la vida. Entonces yo, para poder obtener un título, vivir el placer, es decir, quiero vivirlo todo. Quiero vivir el placer, quiero vivir la sexualidad, quiero estudiar, quiero tener dinero, pero no nos hemos dado cuenta de que todo tiene consecuencias en la vida. O sea, yo no puedo pretender meter la mano al fuego y no quemarme. Yo no puedo pretender usar un automóvil a 100 kilómetros por hora sin respetar ninguna ley, ningún semáforo, ni nada y no matarme o matar a alguien. Entonces, igual con mi cuerpo, yo no puedo pretender vivir mi sexualidad de una manera promiscua y no pensar que voy a tener consecuencias. Entonces, eso es algo que hay que hablarles a los chicos. Y esta cultura del placer, esta cultura del uso y abuso de las cosas, consumista, no tiene más que detrás de todo esto una maquinaria que te vende ciertos productos que te dejan miles y millones de dólares sin importarle lo que a los consumidores les suceda. Estos consumidores han sido muy ingenuos en creer que todo lo que se te está diciendo es correcto, ¿no? Es como cuando está de moda un pantalón en los adolescentes y todos quieren ese pantalón, no importa el costo. No importa si es cómodo o no es cómodo, no importa si es que puedo, no sé si tú has visto ahora que andan con los pantalones a mitad de cadera, ¿no? Y cuando se tienen que subir al autobús, casi se lo tienen que remangar para poder subir. Entonces no importa que sea incómodo. Chicas argentinas se refiere al tiro bajo, que nosotros hablamos. Entonces, claro, para subirse al autobús tienen que hacer unas maniobras medias raras. Y en todos lados. Pero como está de moda, exactamente. Pero como se está paga de moda, el precio. exactamente. Se paga el precio. Pero, Amparo, una pregunta quiero hacerte. Ciertamente que esto, el poderoso caballero es don dinero, ¿no es cierto? Y está detrás de muchas cosas que parecen más importantes y son simplemente afán de lucro o ganas de ganar millones. Pero termina ahí la cuestión, porque cuando vos violentás todo un paradigma, cuando vos violentás la naturaleza humana, no tenés que tener algo más que afán de lucro para llegar a destruir familias, personas, nociones de bien y de mal, solamente porque querés ganar plata. Mira, ¿Hay algo más? Mira, en el fondo también hay una problemática real, o sea, no nos podemos tapar los ojos y decir no pasa nada. Hay una problemática real de pobreza, hay una problemática real de una situación de exclusión de los jóvenes de espacios productivos, una exclusión de los jóvenes de espacios inclusive de poder llegar a una calidad buena de estudios. América Latina sí vive una crisis. Entonces estás partiendo de que sí existe una problemática real. Yo no puedo dejar a un lado la problemática de la mujer indígena, de la mujer rural, de la mujer negra. Existe esa problemática de los jóvenes que no tienen trabajo, de los jóvenes que en este momento tienen muchos títulos y no encuentran ni siquiera un trabajo digno para poder vivir. Esa es una problemática real. Estamos enfrentándonos a una situación en donde realmente estamos enfrentando situaciones que no son dignas para el ser humano. El problema aquí es que estamos dando respuestas equivocadas. A eso me refiero. Exactamente. Entonces, esas respuestas equivocadas a las que estamos dando tiene diferentes ámbitos y diferentes intereses. A eso me refiero. Tiene que existir una voluntad determinada. Ahora te voy a preguntar por las razones que vos creas que hay. Tiene que haber una voluntad determinada para, en 360 grados, en todos los aspectos de la vida humana, cambiar el paradigma, cambiar el modelo del humano, cambiar la concepción de lo que un hombre es. Y si cambia eso, cambia también la concepción de cómo son sus relaciones, cómo se organiza desde la familia hasta el Estado. Tiene que haber una intención, más allá del afán de lucro, de cambiar un paradigma humano.
Es decir, desnaturalizar un nombre y hacer otra cosa que tenga el mismo nombre pero que sea totalmente distinto. Yo puedo percibir, de lo que yo puedo mirar de haber estado en los dos lados, en un lado luchando por el aborto, luchando por la anticoncepción, yo pienso que sinceramente hay un interés de decir, bueno, no es digna la pobreza, no es digno que una mujer de 14, 15 años tenga un hijo, no es digno de que chicos de 16, 17 años estén contagiados de SIDA. Entonces sí es algo que te mueve, que te inquieta, que te hace luchar. Ningún padre de familia quiere que su hija a los 15 años se embarace. Pero vos decís como argumento patético para convencerte de que es bueno el preservativo, el aborto, o la píldora. Exactamente. O sea, hay un espacio en te muestran una situación real. Exacto. A la que tu única respuesta sería, bueno, que aborte o que... Exacto, o sea, no es digno que haya niños pobres, entonces matemos a los pobres, ¿ves? O sea, sí existe como eso, detrás de esto hay un interés también que tú dices, bueno, hay unos que les interesa solucionar el problema, y si para eso eliminar la pobreza es eliminar los pobres, pues están convencidos de que por ahí es el camino. Hay otros que están convencidos de que una mujer embarazada no va a llegar a ser nadie en la vida. Entonces, para que pueda tener títulos, hay que decirle a esta mujer que mate a sus hijos. Entonces va a tener 10 títulos, va a tener una excelente cuenta bancaria, pero está convencida de que ese es un derecho. O sea, está convencida de que las mujeres tienen derecho a superarse y no tienen por qué vivir el embarazo si tienen que superarse. Entonces, hay que eliminar a ese ser humano que te impide crecer. Eso es una ideología, estamos ideologizados. Entonces yo pienso que matar a mi hijo me va a permitir a mí ser una mujer feliz, que si no me caso voy a ser una mujer realizada, que si yo tengo un espacio en donde voy a tener una super cuenta bancaria y si para eso tengo que matar a mi hijo, pues lo hago. Eso es una ideología que me marca, que me mueve, que me impulsa a hacer las cosas. Por otro lado, tienes también lo que yo te decía, los intereses económicos, que si aparte de eso gano buen dinero, me parece perfecto, es un negocio redondo. Y finalmente tienes también aquellos que de una u otra manera están dentro de toda una maquinaria de poder. O sea, si yo a ti te convenzo de que ya no eres un hombre, de que eres una mujer, y tengo toda una serie de argumentos para convencerte de que ya no eres un hombre y eres una mujer, ya te puedo convencer de cualquier cosa. Te puedo convencer de qué usar, de qué vestir, de qué comer, a dónde viajar, qué agencias tienes que utilizar, cómo tienes que organizar tu vida. O sea, ya te puedo convencer de todo, te puedo convencer de cualquier cosa. Entonces también sí existe una ambición de poder y de gobernar. Y este tipo de políticas ideologizadas te llevan a eso, a que tú te conviertas también en un títere de consumo de los demás. Si yo le convenzo a una mujer que para que pueda sentirse realizada, sentirse una mujer hecha y derecha, sentirse una mujer liberada, totalmente dispuesta a comerse el mundo y que para eso tiene que matar sus hijos, pues yo la puedo convencer de cualquier cosa. Imagínate que una mamá llegue al punto de decir, no, es que yo tengo que graduarme, es que yo no me puedo quedar embarazada, es que yo no puedo tener este hijo porque yo tengo que tener mi título, tengo que llegar a tener ese título como lo más grande del mundo, y si para eso tengo que matar a mi hijo para poder llegar al título, pues lo va a hacer. Entonces, si yo le he logrado convencer de eso a una mujer y encima más le digo que es un derecho, yo le puedo convencer de cualquier cosa. Precisamente, mi siguiente pregunta tiene que ver con de dónde vienen las ideas que tenemos en la cabeza, con las que nos manejamos y con las que tomamos decisiones. Las religiones, ancestralmente, siempre fueron un proveedor de esas ideas. Nos mostraban el mundo, nos decían cómo tenía que ser. Hoy parece que las religiones o no lo hacen o no alcanzan lo que hacen. ¿Cómo ves? Yo pienso que los principios en el ser humano son únicos. Yo pienso que el tema, cuando tú hablas de la religión, cuando tú hablas de Dios específicamente en el tema provida y en el tema familia, lo que te da es un ancla de la cual partir. Es decir, tienes de qué sujetarte, tienes un argumento, tienes principios de los cuales defender. Y eso es algo que tú lo tienes como una riqueza, es un regalo que tú posees. Cuando yo le hablo a mi hija de los principios cristianos, del amor a Dios, le hablo de la importancia del matrimonio,
le estoy dando un regalo que le va a permitir a ella tener una brújula que le permita tener un norte para dónde ir. A ver, esto está bien, esto está mal, cuidado que por aquí voy a correr peligro, por aquí voy a tener mal. Eso es un regalo que tú le das a tu hijo, es un don que tú tienes. El hecho de que seamos bautizados es un regalo, es un don. El hecho de que tú tengas principios cristianos, tengas un hogar que te digan, mira, mijito, si tú vas de aquí a la tienda y robas, eso te va a traer una consecuencia. Eso no se hace, eso está mal. Y luego a los 18 años eso te va a evitar ir a la cárcel y ser un ladrón vago, sin vergüenza, que no tiene ni norte ni sur. Pues bendito Dios, tienes un regalo maravilloso. Ahora, tienes que partir también que no todos tienen esa suerte, no todos tienen ese regalo. No a todos se les ha dado esos principios y no a todos se les ha dado esa ancla, esa brújula con la cual movilizarse. Tienes este otro espacio en donde, mijito, haga lo que le dé la gana, ¿no? Mientras usted sea feliz, mientras usted se sienta realizado, mientras usted lo que quiera, entonces la ley del depende. Depende, si es que a ti no te gusta, no lo hagas. Si es que a ti te gusta, hazlo. Ah, pero cuando da la vuelta hacia donde mí, ahí sí ya no me gusta. Entonces, mientras soy hombre, adolescente y quiero vivir la vida, uso a las mujeres que me dan la gana, hago abortar a las que quiero, a la hora que quiero, como quiero. Y cuando yo tenga a mi hija y le quieran hacer lo mismo, ahí tú les preguntas a los hombres y dices, no, es que es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Tú estás utilizando a la hija de alguien, tú estás haciendo abortar a la hija de alguien, y cuando te la hagan a tu hija, pues te va a tocar decir, compañero, bienvenido al gremio, porque tú lo hiciste antes. Entonces, a ver, vamos a pensar en esos jóvenes. A esos jóvenes lo que yo siempre les digo, mira, tú tienes que vivir como realmente tú quieres que te devuelva la vida lo que tú das. O sea, tienes que sentir que si yo le doy a la vida una sonrisa, la vida me va a devolver una sonrisa. Pero si yo a la vida le doy a patadas, pues me la va a dar a patadas. O sea, si yo hago abortar a mi novia, a mi propio hijo, pues mira, que ese dolor te va a costar. Tú no puedes pretender que cuando tú te acuestas con otra persona, te desnudas con otra persona, intercambias fluidos químicos con otra persona, intercambias olor, gusto, tacto con otra persona, no ha pasado nada en tu vida. Discúlpame, o sea, no somos tan animales, o sea, no somos una tarea de salvajes, de animales. No puedo pretender que me acuesto con alguien, me levanto y no pasa nada. Perdóname, en tu vida pasan muchas cosas, físicamente, biológicamente, peor, mucho más emocionalmente. Claro. Mi pregunta inicial iba en esta dirección precisamente. Hubo un tiempo, no hace mucho tiempo, en que el varón que se enfrentaba a esa situación no tenía ni siquiera que ser religioso para saber que estaba en juego, por ejemplo, el honor de la mujer, que la chica quedaba deshonrada. A veces el padre de la chica se lo hacía recordar con un trabuco en la mano y la obligaba a casarse si no se había portado bien una tarde de esas. Pero no necesitaba ser religioso por eso. Eso se lo enseñaban en la familia, se lo enseñaban en la escuela, era el ideario, era la forma en que lo educaban. Hoy no pasa, evidentemente algo cambió. ¿En qué? En la educación, supongo, en la educación familiar. Y nosotras también como mujeres, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en mi tiempo yo soy de la que le educaba, le decía, mijita, el hombre llega hasta donde usted le permita que llegue. Pues entonces ahora sigue las mujeres, sí, hasta ahora igual. Entonces yo creo que también las mujeres hemos perdido el sentido del respeto de hasta dónde podemos llegar con el hombre. O sea, mira, yo te voy a hablar como mujer, como madre de mujeres y como educadora de varias mujeres. A mí no me vengan con el cuento las mujeres que te dicen, es que si yo ando desnuda por la calle es mi problema. Discúlpame, tú sabes perfectamente lo que ocasionas en un hombre. Tú sabes que si le guiñas el ojo a un hombre, lo que le vas a ocasionar. Tú sabes que si andas con un descote enseñando el pecho a todo lado, tú sabes lo que provocas y sabes específicamente lo que quieres, a dónde quieres y cómo quieres llegar. Si sales con una minifalda a la calle, no me digas que es un problema del hombre lo que le está pasando. Sabes a dónde quieres llegar. Entonces, por ahí también está el hecho de que tú tienes que saber lo que tú tienes en tus manos, que es un poder muy grande. Como mujer tenemos un poder impresionante sobre el varón, con una mirada, con un gesto, con una sonrisa, y no nos hagamos las tontas de que no, que es un problema de él, que yo puedo vestirme como me da la gana. No, tú tienes que tomar conciencia
y tienes que estar clara que lo que tú estás haciendo en tu vida va a provocar una reacción en el otro. Y que frente a eso tú tienes que también saber si es que estás dispuesta a vivir la respuesta de lo que te están dando y a vivir lo que frente a lo que estás haciendo suceda. Y el hombre también. Mira, yo en eso todavía soy muy feminista. Yo pienso que esto es 50-50. El hombre también hay que ser responsable con su cuerpo. El hombre no puede usar su cuerpo como si fuera tubo de autobús donde cualquiera agarra y se va, discúlpame el término, pero es así. Los hombres tienen que también respetarse. Los hombres también tienen que saber que dentro de sí mismo no son un producto usable y utilizable. Entonces también tienen que tener esa formación desde el hogar, desde la casa, desde ese espacio familiar donde tú le tienes que decir, mi amor, usted vale mi vida, usted vale todo lo que yo le he dado, usted vale más de lo que cualquier mujer le puede valorar, y por lo tanto, cuando usted esté con una mujer, que sea con una mujer que valga la pena, con una mujer que le ame, que le respete, porque no cualquiera puede ser la madre de sus hijos, no cualquiera puede ser su esposa, no cualquiera puede ser la mujer que comparta su vida. Usted tiene que tener una mujer a su lado que le ame, que le respete y que sea digna madre de sus hijos, digna compañera de su vida. Entonces, para eso yo tengo que ser digno y buscar también la dignidad desde el otro lado. Yo te oigo y está muy bien. Ahora, ¿dónde se aprende eso, Amparo? Porque o lo aprendes en tu casa o te lo enseñan en el colegio. Vuelvo a llevarte a la situación anterior. Hubo un tiempo en el que vos entrabas al colegio con la pollera más, ¿no? Y no hacía falta que fuera una monja, ¿no? La maestra con el peinado armado y el guarapo blanco te decía, mijita, bájese la... Pero eso era parte de una idea femenina, así como el varón no podía tocar a una mujer así porque sí, en un ámbito público, las manitos quietas, o sepárense. Eso es toda una configuración mental. Vos me estás diciendo, esto es lo que tendría que pasar. Bueno, esa gente lo aprendió en la casa, lo aprendió en la escuela, lo aprendió en la parroquia. Ahora, nuestros hermanos contemporáneos no lo saben. Ay, mira, hay 3 maneras para aprenderlo. A ver. La una es con el ejemplo. O sea, si tú ves en el día a día un esposo respetuoso, un padre amoroso, cariñoso, tú como mujer, cuando te enfrentas a un mamarracho que quiere faltarte el respeto, dices, o sea, mira, un ratito, o sea, ni mi padre me falta el respeto, peor tú, ¿no? Entonces, también es, o sea, por un lado es ese ejemplo, es el tener un hogar conformado, el saber que tienes un papá, una mamá maravillosos que están junto a ti, o sea, lo vives, lo comes, lo hueles, lo disfrutas en el día a día. Y ese ejemplo te queda guardado, te queda impregnado. Por el otro lado también está el hecho de que tú lo vas aprendiendo cuando vas investigando, cuando yo siempre a los chicos les digo, miren, no le crean a esta vieja loca, ¿no? Léanlo, estudienlo. O sea, cuando yo les hablo a los chicos de las enfermedades de transmisión sexual, les digo, miren, investiguen, es decisión de ustedes, pero a los chicos sí les tenemos que hablar con la verdad. No les podemos decir que, ay, cuidado, las relaciones sexuales son malas. La relación sexual es maravillosa. La sexualidad es algo digno de vivirlo, es algo maravilloso, pero como todo en la vida tiene límites, ¿no? Todo en la vida tiene límites. Ese límite se llama matrimonio, una relación permanente para toda la vida. Pero es algo lindo. Ahora, si no lo quieres vivir así, hay consecuencias. Entonces también es partir de la verdad. Tú tienes que aprender a raíz de la verdad. Hay que enseñarles a nuestros hijos a investigar, a estudiar. Mira, mi amor, a mí no me crees. Estúdialo. Y después de estudiarlo y revisarlo, tú decides, ¿no? Esa libertad de elección en tanto y en cuanto sepan la verdad. Y la tercera es, mira, si ya no aprendiste con el ejemplo, ya no aprendiste porque te dijeron que lo revises, estudia, la tercera es a golpes, lamentablemente es con el tortazo que te tienes que dar. O sea, tengo que ser real, o sea, no te voy a mentir, o sea, una mujer que tiene síndrome posaborto, por más que grite, por más que le diga a la vida, quiero mi hijo, devuélvame a mi hijo,
no tiene ni siquiera una tumba donde llorar a su hijo, ni siquiera tiene un nombre que recordar, un rostro que recordar, unas manos, un cuerpo que leer, nada, no tiene absolutamente nada. Y por más que ahora se rasgue la vida, se rasgue su corazón, se rasgue su alma, ya no está, ya no existe. Me arrepiento, sí. Me duele, sí. Sufro, sí. Pero ya es tarde, ¿ya? Cuando tú te encuentras con un chico de 19 años que te dice: Amparo, lo hice una sola vez tuve relaciones sexuales. Y en esa relación sexual tuve SIDA, sí. Echar para atrás, ya no puedes, me duele. No sé qué hacer por ti, sufro contigo. Quisiera ayudarte, quisiera hacer algo para salvarte, quisiera hacer algo para poder evitar que este sufrimiento, pero yo no puedo hacerlo. No tienes más que sufrirlo. Por eso es importante que sepas que estás corriendo un riesgo. ¿Lo quieres correr? Pues mira, luego lo único que puedes hacer es acompañarte en tu dolor, sufrir contigo, pero lamentablemente ya es tarde. Y es parte del aprendizaje también. Sí, queda claro que hay un ámbito, digamos así, cultural en el que uno aprende las cosas, aunque uno no se proponga enseñarlas, es el ejemplo y demás. La ley también es otro ámbito que te dice cuáles son los límites. Yo te pregunto, ¿cuál crees vos que es el compromiso de los políticos con estas ideas de cambiar un paradigma humano, de hacer cosas que en definitiva destruyen al hombre? Como vos decías recién, yo voy a legalizar una cosa que a la mujer la destruye una vez que la hizo, ¿no? Es decir, la consecuencia psíquica, afectiva del aborto en una mujer que aborta. Ahora yo esto lo sé cuando... Pero digo, ¿qué compromiso tiene un político con esto que es o un plan, o un cambio de paradigma, o simplemente apoyar o beneficiarse del afán de lucro de quienes lo promueven porque quieren ganar plata sabiendo que con eso ganan más plata? ¿Cómo crees vos que es el compromiso del hombre político que tiene que pensar en otras cosas? Supuestamente no tendría que pensar en esto. ¿Por qué votan estas cosas? ¿Por qué votan el matrimonio? Algo dijiste antes respecto de que o son unos peleles y unos títeres o son... Pero ¿qué pasa? ¿No se dan cuenta de que esto...? Pero lo que pasa es que cuando tú trabajas con un político desde el plano de las Naciones Unidas, le das un cuento, una parte de la verdad. Yo te cuento, pobrecitos los adolescentes embarazados, te cuento, pobrecitas las mujeres con violencia intrafamiliar, pobrecita la cantidad de mujeres que no ha llegado ni siquiera a tener un título de colegio porque le ha tocado quedarse con sus hijos en la casa. Te cuento esa parte de la historia, te cuento esa parte de la problemática y te digo que frente a esa problemática esta es la solución. Entonces no se le plantea otras alternativas, no se le plantea otro tipo de posibilidades de gobernar frente y de tomar decisiones frente a un problema que es real, que como te digo es concreto. Entonces yo pienso que por un lado sí es darle la otra alternativa. Pienso que nosotros como grupos Pro Vida y Familia tenemos que llegar a estos políticos y decirles, miren, es verdad, esta es una problemática, el embarazo adolescente existe, las enfermedades de transmisión sexual existen, la violencia intrafamiliar está ahí, la situación de la mujer está ahí, pero sí creo que es importante decirles, miren, hay otras alternativas. ¿Dónde están centros de ayuda a la mujer con embarazo en crisis? ¿Dónde están los centros en donde una mujer puede recibir atención materna de una manera adecuada? ¿Dónde están los espacios en donde se invierta en educación a las mujeres? Se han invertido en muchas cosas, pero no se invierte en la mujer de una manera real y concreta. Te doy un ejemplo. La primera causa de muerte en las mujeres en América Latina son las enfermedades cardiovasculares. Es la primera causa de muerte. ¿Cuántos proyectos existen para poder evitar este tipo de enfermedades que son previsibles? Y que además, ojo, tienen mucho que ver con el uso y abuso de anticonceptivos. ¿Dónde hay una política? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer que está embarazada, que está expulsada de la sociedad, que no tiene un recurso para poder salir adelante? ¿Cuántos albergues existen para este tipo de mujeres? ¿Cuántas alternativas económicas en posibilidades de una microempresa existen? Muy pocas. Entonces, yo sí pienso que más bien nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados diciendo el aborto es malo, la homosexualidad es mala,
este tipo de problemas están, yo pienso que tenemos que ir con los legisladores y decirles, miren, frente a esta problemática existen estas otras alternativas. Nosotros como grupos Provida y Familia tenemos más o menos como 87 centros de ayuda a mujeres con embarazo en crisis que están en las puertas de los abortuarios, a las cuales les damos información y a las cuales les damos una ayuda por un año permanentemente. Les damos leche, pañales, ropa, les ayudamos a tener recursos tanto de una forma, digamos, económica como intelectual para que puedan salir adelante con su familia. Y lo que hemos llegado a la conclusión es que una mujer no quiere abortar, quiere ayuda. Una mujer cuando va a abortar está buscando ayuda y que cuando se lo ofreces sigue adelante con su hijo y sale realmente adelante. Pero hay que decirles a estos legisladores, a estos políticos que sí hay alternativas. Y por otro lado, es urgente y necesario que gente como tú, que gente como los líderes Provida se involucren en la política. Tú serías un muy buen senador, tú serías un muy buen diputado. Por la edad únicamente. Por tu conocimiento. No, por la edad. Se supone que los senadores son los Cenex, los más viejos. No tengo otra virtud. Necesitamos gente que tenga principios claros, que tenga valores, que ame la vida, que ame su familia, que ame sus hijos, que se involucre en la política. Necesitamos jóvenes que vayan y digan, miren, a mí no me den preservativos, a mí denme educación, denme trabajo, denme posibilidades de salir adelante. Yo no hago nada con un preservativo. ¿Cuántas mujeres que han abortado les ha caído el título en la cabeza? Ninguna. ¿Cuántas mujeres que han abortado hoy tienen un trabajo fijo? Ninguna. O sea, eso es un cuento. Pero entonces es importante que los chicos digan, miren, a mí génerenme oportunidades. A mí no me den preservativos, ni me llenen de anticonceptivos, pero hay que hablar. Pienso que estamos muy callados. Esto que estás diciendo es muy importante, sobre todo porque buena parte de la audiencia de nuestro programa llega a zonas del Gran Buenos Aires que son muy humildes y que me consta que ven el programa porque ven televisión, no porque les guste mucho nuestro programa, sino porque ven televisión, ven mucha televisión, tanta que hasta nosotros nos ven. Pero sé, y les he oído muchas veces comentarios sobre el programa y demás. Y es muy importante lo que acabas de decir. Esa gente es el objeto de ayudas sociales que muchas veces bajan de los gobiernos o de ONGs, que están dentro del plan, ¿no? Por cierto que les ponen una sala de materno-infantil, de atención primaria de la salud, pero tienen la intención también de distribuir preservativos o de colocar dispositivos intrauterinos, DIU, etcétera, o píldoras anticonceptivas y demás, enfocando esto a la contraconcepción, obviamente. Y de la misma manera, las ayudas sociales tienen, como ideológicamente, como decías vos, dentro de todo el paquete, aceptar estas ideas, aunque no tomen una pastilla, aunque no se lleven un preservativo, se pongan un DIU, ni ellas ni sus hijas, estén de acuerdo con esto. Es decir, que sean masa crítica opinativa, que digan, no, está muy bien, que se siga haciendo, que lo hagan, necesitamos el aborto. Ellas no abortan, porque vas a los hospitales públicos de la gente más humilde y ves enormes cantidades de chicas de 14 años con chicos en los brazos. Pero es muy bueno que digas esto, porque esta gente, la gente más humilde incluso, la que está más desfavorecida, suele ser muy reclamante. Y está bien que le pongas en la lista de cosas que tienen que reclamar esto que vos acabas de decir. Además, mira, la sabiduría popular es maravillosa. O sea, yo, después de 20 años de trabajar a nivel de comunidades, te puedo decir que realmente la gente que le falta recursos tiene muchas habilidades que es el mismo hecho de la sobrevivencia. Son tan inteligentes que siguen teniendo hijos, porque las familias grandes son las que logran sobrevivir. Las familias grandes, a pesar de toda esta teoría que te dice que no, que las más brutas son las que más hijos tienen, que las más ignorantes son las que más hijos tienen, es mentira. La Europa del siglo pasado, esa Europa pujante, millonaria, donde había mucha cultura, mucho arte, una calidad de vida mucho más grande,
se hizo con familias grandes. Las empresas más importantes que ha tenido Argentina, que ha tenido Chile, que ha tenido Europa, y en donde se ha cimentado la riqueza de nuestras tierras, han sido la de familias grandes, que donde se heredaba la tierra, donde se heredaba los viñedos, donde se heredaba las empresas ganaderas, donde se ha heredado la riqueza que nos permitió crecer. ¿Y cómo se hacía? Se hacía con familias grandes, en casas grandes, donde desde el más grande al más pequeño trabajaba, en donde todos metíamos la mano para salir adelante. Y luego nos metieron el cuento de que sí, es que tienes que ser el superprofesional, PhD, máster, y abandonamos nuestra verdadera riqueza, que era nuestra tierra, que eran nuestros recursos, que eran nuestras empresas familiares. Y ahora las hemos transformado en multinacionales y hemos perdido la riqueza, se nos ha ido la riqueza de las manos. Y yo pienso que es importante, por ejemplo, ¿por qué una familia en el campo, a nivel rural, tiene muchos hijos? Porque tiene muchas manos para trabajar. Porque además el grande, cuando se gradúa y empieza a trabajar, ayuda para que el pequeño salga adelante y saque su bachillerato y estudie. Es también una cuestión de sobrevivencia. Un hijo, una familia que tiene un solo hijo, cuando ese hijo se casa y le toca ir a vivir lejos, ¿con quién se quedan los viejos? Nadie, solos, botados. Tú mira en una familia grande cómo están los viejos de cuidados, porque como tienen 8, 9, 10 hijos, hay 10 familias que están cuidando a sus viejos, a sus ancianos, están pendientes de lo que quieran. Si no está el hijo, está el nieto, y si no está el nieto, está la nieta, está la nuera, está el yerno. O sea, hay todo un conglomerado social por ayudar solidariamente a otro de los míos. Bueno, y si eres un solo hijo, te fregaste, porque si te enfermaste no tienes nadie que te vaya a llevar ni siquiera al hospital. Teóricamente, cuando el legislador legisla, debería pensar en estas cosas, y cuando el gobierno gobierna, debería pensar en estas cosas. Hay datos internacionales, hay datos en Estados Unidos donde se ha comprobado que el divorcio está acabando con la economía. Hay datos internacionales donde se estudia que la familia fortalecida, las familias grandes, están generando muchos recursos en vez de lo contrario que te dicen las teorías de estas geopolíticas. Yo sí creo que es importante empezar a estudiar esto que está dando resultado y que es concreto y está ahí. Hay muchos estudios que hay que recuperarlos. Sí, por otro lado también está la cuestión, finalmente, me parece que el eje de todo esto es evidentemente moral, ¿no es cierto? Y que la disolución moral del hombre no puede tener buenas consecuencias, ni económicas, ni políticas, ni sociales, y que esto es más profundo, más grave que la afectación de la economía, en el sentido de que si vos tenés un hombre destrozado, es como si yo te dijera, la persona más rica del mundo tiene un problema afectivo y no sabe qué hacer con los cheques, ¿verdad? Bueno, pero esto es radical en el hombre, es decir, le irá muy bien en la economía, pero si tenés un hombre destruido, tenés una sociedad vacía, lujosa pero vacía. Me parece que por allí va también la cuestión de las soluciones, que es mi última pregunta, para dejarte descansar de tu agenda terrible en la Argentina. ¿Por dónde van las soluciones? ¿Por dónde hay que encarar las soluciones? Si vos le tuvieras que hablar a una persona concreta, que no es ni gobernante, ni sacerdote, ni maestro, ni siquiera a un padre de familia, es decir, darles una receta breve, no hay que dar receta, pero para resumir, es decir, mire, fíjese en esto que es lo más importante. Mire, lo más importante que tenemos en la vida es la familia, y esa es la que hay que rescatarla. O sea, a mí, inclusive, también es mi culpa, pero siempre digo, o sea, yo no puedo hablar de la importancia de defender la vida cuando no defiendo la vida de los míos, o de la importancia de educar bien a los hijos cuando me paso 10 horas en el apostolado y ni siquiera voy a almorzar con los míos. O sea, la empresa más importante que tenemos en nuestras manos es la familia, y es ahí donde tenemos que sembrar las bases. O sea, yo no puedo ser una gran empresaria si la empresa más importante de mi vida, que es mi familia, está destrozada. ¿De qué me sirve tener un PhD cuando tengo a mis hijos en la droga, en el alcohol, en la promiscuidad? O sea, quiere decir que el título, mira, la universidad pasó por mi vida, pero yo no pasé por la universidad. Creo que la base de todo este trabajo es el que yo tome conciencia que lo más importante que tengo en mi vida es mi marido, y que junto a mi marido yo tengo que construir la comunidad más importante que va a aportar a la sociedad, que son nuestros hijos, nuestra familia. Yo tengo que, como marido, amarte, respetarte, entregarme enteramente a ti, realmente sentirme que soy
tu otro yo y que tú eres el otro yo mío. O sea, que entre los dos vamos a lograr transformar y revolucionar todo aquello que queremos hacer a partir de nuestro amor, a partir de respetarnos, a partir de ser diferentes, a pesar de que la sociedad se esté cayendo, a pesar de que la sociedad diga que el divorcio es importante, a pesar de que la sociedad diga que el aborto, que la homosexualidad. Tú y yo, tú como mi marido, yo como tu esposa, juntos construir una revolución diferente dentro de nuestros hijos. Y luego crear en nuestros hijos la esperanza de un mundo diferente, del hecho de que no vayan con la corriente como los cadáveres, del hecho de que sepan de que hay que aprender a ser valiente, de que tienen que aprender a decir sus principios, de que no les dé miedo decir que son católicos, de que no les dé miedo decir que la homosexualidad es una enfermedad, de que no les dé miedo decir que el aborto es un crimen, que sepan claramente diferenciar entre el bien y el mal. Si nosotros vamos cimentando familias fuertes, familias arraigadas en principios y valores claros, con una brújula en su vida donde puedan diferenciar lo bueno y lo malo, nuestros hijos van a ayudar a sus amigos cuando estén en dificultades. Nuestros hijos van a generar una nueva manera de pensar a la gente que les rodea. Si viene una chica a mi hijo y le dice que quiere tener relaciones y él tiene los pantalones bien puestos para aclararle a la chiquita que por ahí no va la cosa, mira, ya eso ya es un cambio en la vida de ella y de mi hijo. Y luego, pues bueno, sí, pienso que es importante salir a dar charlas, pienso que sí es importante trabajar con otras parejas, creo que es importante trabajar en pastorales, fomentar liderazgos juveniles, capacitar líderes, capacitar mujeres que puedan salir y dar la cara frente a este tema, generar en las mujeres que tienen síndrome posaborto procesos de sanación para que puedan ser luego testimonio del dolor del aborto, generar ayudas emocionales, psicológicas a personas con homosexualidad para que ellos puedan luego de vivir un proceso de sanación, salir y decir la realidad y dar el testimonio de lo que es la homosexualidad, también es importante. Pero primero sujeta a tu familia y si eres esposa, ama a tu esposo, y si eres esposo, pues ama a tu esposa y a tu familia. Después de eso, mira, enfrenta al mundo. Si no, no hay por dónde empezar. Muy bien. Amparo Medina, ecuatoriana. Sí, ecuatoriana. Madre de 3 hijos, casada, ha hablado suficiente de su marido, no tenemos ninguna duda de que lo quiere muchísimo y que lo debe estar extrañando porque sí, está contando las horas para volver a Ecuador. Sí. Nosotros le agradecemos muchísimo a Amparo Medina su simpatía, su generosidad y el haber estado con nosotros aquí. No sé si decirte que esperamos verte pronto por aquí, porque por ahí esto lo ve tu marido en Ecuador y entonces va a pensar que estamos destruyendo una familia, pero te agradecemos muchísimo lo que haces, sobre todo en la Argentina en este momento es muy necesario. Esperamos de veras que rinda frutos y por supuesto, como dicen en México, casa de usted, esto es su hogar. Muchísimas gracias. Amparo. Muchísimas gracias también a ti y a los chicos. Finalmente, chicos, no tengan miedo al amor, no tengan miedo a enamorarse, no tengan miedo al matrimonio, no tengan miedo a los hijos. Realmente vale la pena y es algo maravilloso y precioso que es digno de vivirse y que lo van a disfrutar para toda la vida. La promiscuidad les deja vacíos, el amor verdadero los va a llenar y para siempre. Esas son las últimas palabras de Amparo Medina. Entonces, le agradecemos a nuestra teleaudiencia que nos hayan acompañado en este reportaje. Queríamos que la oyeran, queríamos que les fuera útil pensar en las cosas que dice una mujer que ha tenido una experiencia en todos los bandos de esta discusión, como ya sabe nuestra audiencia, porque te conocen, porque hemos pasado cosas tuyas. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo programa. Los maestros, más toda la cartelería, fortunas de impresión, fortunas. Yo te voy a hablar de, realmente, pero yo me pregunto, gastar tanta plata puede tener como querer ganar mucho más, pero no me alcanza. Grande eres, Señor, y digno de toda alabanza.
Grande es tu poder y tu sabiduría es inmensa. Y esa pequeña parte de la creación que es el hombre quiere alabarte. Precisamente el hombre que revestido de la mortalidad lleva en sí el testimonio del pecado, el testimonio de que resistes a los soberbios. Y con todo el hombre quiere alabarte. Tú mismo lo provocas a alabarte, despertando gozo en su corazón. Porque hemos sido hechos para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Inquietum est cor nostrum, donat requiescant in te. San Agustín, de su libro Las Confesiones, libro primero, capítulo primero.